¿Alguna vez has pensado que podías controlar cosas con tus manos? ¿Conocías el concepto de electrónica líquida? Hoy vamos a hablar sobre Vareconductive, que es básicamente eso, tinta líquida conductiva, que conduce la electricidad. ¿Y de dónde viene esto? Pues bueno, hace ya bastantes años ya conocíamos la empresa que hacía esta tinta líquida, pero nunca hemos tenido el tiempo de hacerlo. Y justo ahora Cora se está reformando la oficina. Esto que llega un momento en el que tienes la oficina llena de cacharros y toca hacer limpieza, bueno, pues me puse a hacer un rinconcito así súper cuco y puse pues una radio, la lámpara y estaba súper chulo, pero como que le faltaba un toque así un poco más nuestro, un poco más de electrónica. Y justo ahora en nuestra empresa están promoviendo pues la creatividad. Han puesto un puzzle para que hagamos en los descansos y también han traído estos lienzos súper cucos y pequeñitos en los que podemos pintar, que de hecho nosotras mismas ya hemos hecho nuestras obras de arte. Por supuesto no hemos dejado de lado nuestra parte electrónica, como podéis observar, pero nada. Y era justo para eso, para salir un poco de la caja esta de ingenieras y no solo pensar con la parte lógica de nuestro cerebro, sino también dejar fluir la creatividad. Y en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo juntar esas dos cosas, la electrónica y el arte. Y os podéis montar vosotros también este tipo de proyectos súper fácil. Porque lo vamos a explicar. Y lo que hemos hecho es coger una lámpara y coger esta tinta conductiva y hacer magia. Con un Arduino. Así que nada, vamos a ello. Lo que queremos hacer es esto. Es una lámpara que se va a encender cada vez que toquemos un cuadro. Pero, ¿qué necesitamos para hacer esto? Pues lo primero de todo, pues una lámpara. Y podéis coger cualquier lámpara, incluso una que súper guste, que sea súper expensive, porque no vamos a estropearla ni nada. O incluso podéis coger una lámpara de segunda mano o lo que sea, cualquier lámpara. Después necesitamos un relé, después un Arduino, la tinta conductiva y una resistencia. Y por último, una power bank para dar electricidad y energía a nuestro circuito. Y bueno, el ordenador lo vais a necesitar un poquito también para programar el Arduino, pero nada más. Por eso el código os lo damos nosotras, por supuesto. Y el circuito ahora te lo explicamos. Exacto. Vale, vamos con el circuito. Lo primero de todo, necesitamos un Arduino, que va a ser nuestro microcontrolador, nuestro cerebro, en el que vamos a conectar el relé. Y para eso necesitamos 3 conexiones. El relé lo que hace es separar la parte de 200 voltios con la de 5 voltios. Entonces, un cable de señal con el que vamos a activar y desactivar el relé y masa. Y este relé lo vamos a conectar a nuestra lámpara. ¿Cómo? En la lámpara hay 2 cables. Un cable va a ir conectado al relé y el otro va a ir conectado a nuestro enchufe de nuestra casa, que esto va a ser 220 voltios. Entonces, al Arduino vamos a conectarle una resistencia que va a ser de 1 megaohmio y aquí, en este punto, vamos a conectar nuestra obra de arte. Y entonces, cuando una persona venga y toque nuestra obra de arte, nuestra lámpara funcionará. Vale, pues una vez que ya tenemos todo el circuito entendidísimo y súper fácil, ahora nos vamos a poner a pintar el cuadro, la parte creativa y artística, y vamos a uticizar la pintura Vareconductive y bueno, vamos a hacer nuestra creación para tener ese interruptor súper especial. Y bueno, voy a ir un poco a lo loco, creo que voy a hacer una obra de arte un poco abstracta, pero bueno, ya sabéis. Vale, pues ya hemos acabado con la parte artística del cuadro y ahora vamos a empezar un poco más con la parte electrónica y de circuito. Y nada, Rebe, si quieres medirte con el multímetro y explicas un poco cómo vamos a medir. Pues nada, multímetro, importante herramienta para todo curioso de la electrónica. Se pueden medir muchísimas cosas con ella. Hoy vamos a medir la resistencia, en concreto la resistencia que hemos pintado en este cable. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Es porque con nuestro Arduino lo que vamos a hacer es detectar, nosotros como humanos, cuando vamos a tocar la pintura, nosotros tenemos resistencia en nuestro cuerpo. Entonces vamos a detectar ese cambio de resistencia cuando nosotros tocamos la parte conductora. Y eso lo vamos a detectar con nuestro Arduino. Y para saber cuánto ha cambiado, hay que saber cuánto es la resistencia inicial de la que partimos. Entonces voy a ponerlo en la medida de resistencia, que es ohmios, y vamos, entre aquí y aquí, podemos ver que más o menos hay 10.000 ohmios. Pero esto no es nada comparado con toda la resistencia que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces estos valores de 10.000 ohmios y todas estas lo vamos a meter en nuestro programa para que compare y saber cuándo tenemos que activar o desactivar el relé y por lo tanto encender o apagar nuestra lámpara. Vale, pues ya hemos soldado nuestra resistencia
y le hemos conectado las patillas, en este caso 6 y 4 del Arduino, así como veis, y hemos soldado el cablecito. Y este cablecito es el que va a ir conectado aquí a la parte de atrás de nuestra obra de arte. Y para ello pues voy a poner 2 trozos de cinta, 1 y 2. Vale, y ahora vamos a conectar, el resto del circuito a nuestro Arduino. Vale, hemos tenido un pequeño problema que lo hemos solucionado rápido, y es que con el celo se soltaba el cable y nada, le hemos puesto un poco de silicona. Como podéis ver, está totalmente bien sellado. Ahora vamos a conectar el resto del circuito. Básicamente nos queda la lámpara y el relé que hemos dicho antes. Y si te acercas, vemos aquí la lámpara, el cable marrón, o sea, lo hemos cortado por aquí, y el cable marrón lo hemos soldado. Pero luego el azul lo hemos puesto en estos 2 terminales del relé. Este es el relé, que va a hacer que sea cerrarlo o abrirlo. O sea, encenderla o apagarla. Depende de qué. Si veis aquí, hay un CH, que es la señal de control. Y luego está alimentado con DC+, que son los 5 voltios, y DC-, ahí, el del medio, que va a ser nuestra masa. Así que nada, C+, lo vamos a conectar aquí, a los 5 voltios del Arduino. DC- lo vamos a conectar a masa, y la señal la vamos a conectar al pin número 2. Vale, y por supuesto, ahora nuestra lámpara la vamos a conectar a la red. Y para ello, ahí. El Arduino habrá que darle alimentación. Y en este caso voy a utilizar el ordenador porque quiero que veáis cómo al tocar la tinta va a cambiar el valor que estamos leyendo en el Arduino. Vale, pues aquí vemos en el ordenador que ahora mismo está leyendo los valores, la resistencia, y cuando tocamos vemos que este valor cambia. Y en este caso nos está dando valores de hasta unos 10.000. Entonces ponemos como un umbral de unos 10.000, porque sabemos que cuando tocamos es 10.000, y entonces hacemos la condición de cuando, pues, si tocamos y es 10.000, que se encienda, y si es menos, que esté apagada. Bueno, ya habéis visto qué fácil es montar algo tan original y tan creativo como un cuadro que enciende lámparas. Además, súper sublime, que una persona que igual en tu casa no iba a tocar el cuadro para encender una lámpara. Pues nada, esperemos que os haya gustado el vídeo, y porque hoy queríamos, no sé si habéis notado algo diferente, que es el setup en el que estamos. Queríamos hacer algo más artístico, más creativo, algo más original. Y es que donde estamos ahora mismo es un setup para motion capture. Captura de movimientos, por eso es negro, es una sala negra. Porque aquí hay cámaras, no las estáis viendo, pero aquí hay muchas cámaras que están apuntando aquí, y nada, aquí la gente se pone las bolas estas que les detectan dónde están. Como en las películas. Sí. Y también es una sala de golf. Aquí también se hacen unos tests con golf, se tiene una pantalla aquí, tenemos normalmente como una especie de red, y también practican aquí. Y también veis en el fondo unos altavoces, porque aquí también se testea sonido, y es que de hecho las cortinas que están alrededor ayudan con la absorción de sonido. No es una cámara que sea de silencio, pero sí que ayuda bastante. Así que esta sala es una sala multidisciplinar y hoy la hemos utilizado para combinar arte y electrónica. Y nada, si habéis hecho algún proyecto como este o si os ha gustado, como siempre, poned en los comentarios, os leemos. Y decirnos qué otro tipo de cosas vosotros creativas hacéis. O si conocías ya Bare Conductive o alguna otra cosa alternativa. Porque nos gusta este tipo de información que igual muchas veces no se encuentra en los foros que normalmente utilizamos. Suelen ser más datas y notas de aplicación, pero muy técnico. De esto no hablan. Exacto. Así que nada, esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.